Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5295-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público contra el Juzgado 10º de Primera Instancia de Ramo Civil del Departamento de Guatemala. El Secretario General dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. La amparista señala como acto reclamado en este caso el auto de fecha 11 de febrero de 2014. Notificado el día 18 de febrero de 2014, dictado dentro del expediente ejecutivo vía de apremio número 0-1042-2011-00302, dictado por el juez 10º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia apelada de fecha 29 de septiembre del año 2014, consideró: la resolución que constituye el acto reclamado fue dictada en afectación a las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa de la entidad amparista, por contener una disposición contraria a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, debido a que el apercibimiento decretado no tomó en consideración que existe imposibilidad de efectuar el pago requerido por no existir partida presupuestaria ni asignación dineraria que haya depositado el Ministerio de Finanzas Públicas destinada para que se haga el referido pago en concepto de sentencias judiciales. En el presupuesto del Ministerio Público existen fondos, pero ellos se encuentran limitados y son específicamente destinados para el funcionamiento del mismo, así como para el pago de salarios. No estando contemplado en el presupuesto de dicha institución cantidad para hacer efectiva el pago que se pretende cobrar por parte de la entidad Global Corp International Sociedad Anónima, razón por la cual este tribunal determina que el acto reclamado, la resolución que declara sin lugar la nulidad por violación de ley planteada contra la resolución de fecha 12 de abril de 2012, fue dictada por la autoridad recurrida sin observar lo regulado por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que regula en su último párrafo que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La institución postulante, para cumplir con la orden judicial, ha girado oficios al Ministerio de Finanzas Públicas para que le sea situada asignación presupuestaria para dar cumplimiento con el requerimiento de pago en el juicio objeto de amparo, situación que se encuentra en trámite, por lo que, en tanto no sea asignado al presupuesto la cantidad reclamada en pago, la autoridad recurrida incurre en violación de ley al dictar resolución como la señalada en el acto reclamado. Conforme el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los funcionarios depositarios de la autoridad son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Este principio de legalidad en materia administrativa debe ser observado por quienes desempeñan una función pública. Dispone que todo actuar de la administración pública que incida sobre los derechos de un particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, a un funcionario público solamente le está permitido realizar lo que una disposición normativa expresa le autoriza a hacer y le está prohibido todo lo no expresamente autorizado. Conforme lo anterior, este tribunal determina que la nulidad por violación de ley planteada por la entidad recurrente señalada como acto reclamado ha sido dictada en violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto y en las normas anteriormente citadas, lo cual produce agravio a la entidad recurrente afectando a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y violación de las normas anteriormente citadas.
Debido a que el cumplimiento de lo ordenado está sujeto a que las erogaciones ordenadas por la autoridad recurrida deben hacerse conforme a las normativas del presupuesto, y si es ordenado se realice de manera distinta, constituye violación a la ley y a las garantías constitucionales de la entidad amparista, razón por la cual procede a restaurar en sus garantías constitucionales a la entidad postulante, debiendo dejar sin efecto la resolución señalada como acto reclamado y dictando la resolución que en derecho corresponde, en la cual se ordene hacer efectivo el pago relacionado de conformidad con lo preceptado en las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. Por lo anterior, este tribunal determina que la autoridad recurrida, al dictar la resolución que constituye el acto reclamado, cometió vulneración sustancial a las garantías constitucionales señaladas por la entidad amparista, razón por la cual el amparo solicitado debe ser otorgado dejando en suspenso la resolución de fecha 11 de febrero del año 2014, debiendo ordenar a la autoridad recurrida proceder en cumplimiento del debido proceso, derecho de defensa y con sujeción a las leyes reguladoras del presupuesto general del Estado anteriormente citadas. Este tribunal estima que no procede condenar en costas a la autoridad recurrida por estimarse buena fe. Con esos argumentos, el Tribunal de Amparo otorga amparo a favor del Ministerio Público contra el juez 10º de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, por lo que deja en suspenso en cuanto al reclamante la resolución dictada con fecha 11 de febrero del año 2014 que constituye el acto reclamado dentro de la ejecución número 01042-2011-00302 y se fija a la autoridad recurrida el plazo de 5 días para que dicte nueva resolución conforme lo anteriormente considerado, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de imponerle la multa de 200 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Se exime del pago de costas procesales a la autoridad recurrida. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige en estas audiencias, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones es de 15 minutos para cada una de las partes intervinientes en esta audiencia. Es todo, señor presidente. Como entidad tercera interesada, apelante y requerente de esta vista pública, comparece Global Corp Internacional, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial judicial con representación Gloria Berna Guillermo Lemos, quien actúa con su auxilio y con la de la abogada Astrid Yanel Lemos Rodríguez, a quien se le concede el uso de la palabra. Muy buenos días. Global Corp International, Sociedad Anónima, solicita que su apelación sea declarada con lugar y en consecuencia se revoque el fallo venido en grado con base en los siguientes argumentos. La Constitución Política de la República de Guatemala instituye el amparo como un medio de protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y restaurador si esa violación ya ha sido ocurrida. De igual manera, fija las funciones que el Ministerio Público debe de ejercitar, teniendo como principal la de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Esos dos mandatos constitucionales no son observados en el fallo del cual apelamos y por lo cual pedimos a esta honorable Corte que en uso de la función que también esa Carta Magna le asigna, restaure el orden constitucional que ha sido violado. Basamos nuestros fundamentos en lo siguiente. El Tribunal de Amparo de primer grado emitió su fallo en la forma en que ya ha sido leído, estimando que procedía porque se afectó los derechos y garantías fundamentales de la entidad postulante y señaló que el apercibimiento decretado no tomó en consideración que el Ministerio Público no contaba con una partida presupuestaria destinada específicamente para el pago judicial que le ha sido ordenado, ni
el Ministerio de Finanzas le asignó fondos con tal finalidad. Y que si bien es cierto que tiene fondos suficientes presupuestados, estos son única y exclusivamente para funcionamiento y el pago de los salarios. Por lo tanto, al hacer el apercibimiento al que nos referimos, se violaron sus derechos constitucionales. Esa afirmación que estimamos temeraria de parte del Tribunal de Amparo de primer grado no es cierta. Obra en autosuficiente documentación para probar que, en efecto, el Ministerio Público sí tiene una partida presupuestaria destinada específicamente para el pago o para hacer el depósito judicial que diversas órdenes judiciales le han ordenado, que sí ha tenido fondos suficientes, para ello, que los tiene aún, que esos fondos sí fueron programados y que por lo tanto no pueden ser destinados a ningún otro fin. Y si bien es cierto que el Ministerio de Finanzas no le proporcionó esos fondos con ese fin específico, lo cual todos sabemos que jamás podría ser así, porque tanto el Congreso como el Ministerio de Finanzas aprueban el presupuesto en una suma global, la cual debe ser distribuida por el Ministerio Público, sí tenía fondos suficientes en reserva con los cuales podría hacer frente a esa contingencia legal. Prueba de lo anterior es que el 17 de marzo del 2014, 3 días después de haberse presentado este amparo, la fiscal general, entonces, estimamos que en el uso completo de sus facultades mentales, se compareció ante el juez que estaba llevando la liquidación y pidió en forma expresa que se diera la orden para hacer el depósito judicial que se había ordenado y que, depositada la cantidad reclamada, se diera por concluido el proceso. A esa solicitud expresa y voluntaria del Ministerio Público y de la fiscal, el juez respondió al día siguiente dando la orden para que ese depósito fuera efectuado. En tal sentido, solo ese hecho es suficiente para desvirtuar las aseveraciones que ahora hacen subalternos del Ministerio Público y el mismo tribunal, que aparentan saber más que la propia fiscal acerca de cuál era la situación financiera y presupuestaria del Ministerio Público en marzo, como digo, 3 días después de haberse presentado el amparo. Además, el 28 de abril, posteriormente a ello, la misma fiscal general emitió la resolución DFG 234-2014, en la cual no solo autoriza hacer, además del depósito judicial, el pago a Global Corp International Sociedad Anónima, sino que además incluso instruye a las autoridades inferiores de cómo debe hacerse ese pago y a cargo de quién estaba a hacer ese pago. Esto, como digo, con fecha 28 de abril. Y esta resolución, por ser un acto administrativo que ya causó estado, no puede ser revocado. Es decir, que en esas dos manifestaciones, la fiscal general y el Ministerio Público reconocen no solo la obligatoriedad que tienen de hacer el pago a la acá apelante, sino además la legalidad y la procedencia de todo lo actuado dentro de la ejecución en la vía de apremio, que es antecedente de esta acción. La petición de la fiscal general no hacía sino cumplir con las instrucciones que le dio la Comisión Especial de Auditoría nombrada por la Contraloría General de Cuentas para hacer una auditoría en el Ministerio Público, quien también concluye con que el pago que se le está ordenando por orden del juez como un mandato judicial debe ser cumplido. En base a ello, la fiscal general hizo la petición a la cual me referí de fecha 17 de marzo, la cual se hizo luego de haberse cerciorado de que la institución sí tenía fondos y de haber dado ella misma la orden para que se hiciera la asignación presupuestaria. Todas estas aseveraciones mías constan en autos que están debidamente documentadas y no solo por las órdenes de la fiscal general, sino además por la correspondencia que se intercambió con el jefe administrativo y el director financiero y el jefe de presupuesto del Ministerio Público. Y ponen de relieve el falaz proceder posterior de los subalternos del Ministerio Público, que van incluso en contra de lo manifestado por la misma jefe del mismo.
y que se atrevieron a manifestar al Tribunal de Primer Grado de Amparo no solo una supuesta carencia de fondos, sino lo que es más, diciendo que se carecía de una partida presupuestaria, olvidando que emitir información falsa y usarla en juicio es un hecho delictuoso que amerita una investigación penal. Pero todas esas argumentaciones presentadas por el Ministerio Público en forma posterior son rebatidas, como dije, no solo con la documentación que ya obra en autos, sino con un documento que presentamos el día de hoy y que pedimos que en auto para mejor fallar se tenga a la vista, emitido por el mismo Ministerio Público. Consiste en la resolución 3619 del año 2014, emitida con fecha 28 de octubre del mismo año, un mes después de la fecha de la sentencia, en la cual el mismo Ministerio Público nos está transcribiendo la copia del CUR, que es el comprobante único de registro que hace constar, ese es el CUR número 9, que hace constar la transferencia, la ejecución de la transferencia presupuestaria 72.014, emitida con fecha 24 de marzo del 2014, que sitúa en la partida destinada a sentencias judiciales del presupuesto del Ministerio Público la suma de 107 millones con aproximadamente 800,000 quetzales y que, según consta en el mismo documento, una aseveración hecha por la misma Dirección Financiera del Ministerio Público, esa asignación presupuestaria estaba vigente por todo el año en que fue emitida, es decir, hasta el 31 de diciembre del año pasado. Este documento que traslada esa información quiere decir que desde el 24 de marzo del 2014, esos fondos ya estaban programados y destinados única y exclusivamente para hacer el pago ordenado por esa sentencia judicial. Quiere decir que no obstante esto, la fiscal general actual presentó en autos documentación contraria a estos extremos y se atrevieron a hacerle al Tribunal de Primer Grado de Amparo aseveraciones que no son ciertas, hechos que, como digo, también constituyen una acción delictiva que debe ser investigada, por lo cual en su momento pediremos que se certifique lo conducente en contra de quienes hicieron uso de esa información. Pero sobre todo, esta afirmación que ustedes ya oyeron aquí como consideración del fallo apelado, no solo está basada en evidencia que no es la cierta y está obviando la abundante evidencia que se presentó dentro, no solo del amparo, sino del juicio antecedente del mismo, que prueba que nuestras afirmaciones sí son veraces, sino que sobre todo consiste en un examen que no es propio de un tribunal de amparo, un examen que le es prohibido hacer al juez del amparo, porque constituyen asuntos de la justicia ordinaria, puesto que resolver una nulidad en la forma en la que sea resuelta es una actividad que está y una obligación que tiene el juez ordinario que la ley le fija dentro de la esfera de sus facultades. Imponer un apercibimiento como el que se impuso y que ahora se está dejando sin efecto está clara y taxativamente señalado en el artículo 179 de la ley del organismo judicial como una facultad y una potestad del juez, e incluso esa misma norma dice que se debe hacer desde la primera resolución que se está haciendo, ordenando a una autoridad o a un ciudadano que cumpla con el mandato del juez. Además, ese argumento ad misericordia que se presenta ahora diciendo que el Ministerio Público no tiene sino fondos para pagar salarios, lo único que refleja es una mala administración y jamás puede ser eximente para que no se cumpla con una sentencia o una orden judicial. Podemos revisar todas las leyes del país y en ninguna vamos a encontrar que ese caso esté taxativamente señalado como eximente para el cumplimiento de las obligaciones. El Ministerio Público y el juez señalan el artículo 66 de las leyes que contenían el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación referentes a los años 2011, 2012 y 2013. Todos son coincidentes, en la cual se habla de la actitud que debe de tomar una entidad del sector público en el caso de que deba de pagar sentencias judiciales u obligaciones provenientes de esas sentencias. Esa norma
a pesar de que lo señaló así el juez del amparo y también los postulantes, lejos de justificar la actitud del Ministerio Público, lo que hace es poner en evidencia su irrespeto de la ley, puesto que ahí lo que ordena es que la entidad deudora debe hacer con carácter de urgente las actividades necesarias para poder pagar esos créditos. Y por muy buena voluntad que tengamos hacia el Ministerio Público y mucha lástima que nos den sus argumentos, no podemos creer que si en junio del año 2009 esa sentencia quedó firme y ejecutoriada y se ordenaba al Ministerio Público situar en el presupuesto del año posterior la partida para hacer frente a esa obligación, no podemos creer que eso se refiere al carácter urgente que la normativa le está imponiendo. Creer que 6 años después no lo ha podido hacer, lo único que refleja, como digo, es no solo una mala administración, sino la voluntad violatoria a la ley, incluso delictiva, de la institución de no querer hacer frente a sus obligaciones. Luego hay que recordar que esa orden que se emitió es consecuencia de la resolución emitida el 12 de abril del año 2012, la cual está firme a la fecha y debe de surtir todos sus efectos, por lo que en tanto que la misma esté firme, esos efectos deben de surtir y de ser desarrollados por resoluciones posteriores. Esa misma resolución del 12 de abril de 2012 fue la que invocó la fiscal general, como digo, en el uso de sus facultades mentales para solicitar al juez que le diera la orden para hacer el depósito judicial respectivo, por lo que ahora no se puede evitar. ¿Perdón? Para finalizar, recuerdo a esta alta corte que ya la misma ha conocido en 2 ocasiones de los hechos de este amparo, puesto que conoció 2 apelaciones para el otorgamiento del amparo provisional y en ambas 2 ocasiones la corte se pronunció desestimando la petición del amparo provisional y diciendo que no era procedente otorgar esa protección. No obstante lo cual, el Tribunal de Primer Grado otorgó el amparo en forma definitiva. Por lo anterior, estimamos y reafirmamos que el acto reclamado no viola derecho alguno del postulante que pueda significar una violación a sus garantías y derechos fundamentales y que pudiera hacer procedente la protección del amparo que se le dio. Por lo que pedimos que primero que en auto para mejor fallar se traiga a la vista el documento al cual ya mencioné, que ya obra en autos, y que oportunamente se emite sentencia revocando la sentencia venido en grado y como consecuencia se revoque la misma y se deniegue la protección del amparo solicitada por el Ministerio Público y que en vista del uso de información falsa que se ha dado dentro de este amparo se certifique lo conducente en contra de las personas que puedan ser responsables de emitirla y de usarla en juicio y se proceda en cuanto a los abogados directores conforme lo señala el artículo 203 de la ley del organismo judicial, haciendo también las certificaciones conducentes que correspondan. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la fiscal de la sección de Asuntos de Constitucionales, Amparos y Disposición Personal del Ministerio Público, abogada Carla Isira Valenzuela Díaz. Honorables magistrados, muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo de Primer Grado al haber otorgado este proceso constitucional, tomando en consideración lo siguiente. El quid iuris del presente asunto consiste en determinar si el Ministerio Público cuenta con una asignación presupuestaria destinada al cumplimiento de lo solicitado por la entidad Global Corp International Sociedad Anónima. En ese sentido, es importante hacer de su conocimiento, honorables magistrados, que al Ministerio Público nunca se le ha transferido por parte de los órganos correspondientes una asignación presupuestaria específica para el cumplimiento del pago de deudas judiciales. En efecto, consta en documento emitido por el director financiero y jefe del presupuesto del Ministerio Público lo siguiente. Solicito la venia del señor presidente para la lectura parte conducente, una pequeña parte de unos documentos. Muchas gracias.
indican las autoridades que los datos que aparecen en el reporte de ejecución del presupuesto, grupos dinámicos del renglón presupuestario 913, sentencias judiciales, a la fecha son los consignados en el presente reporte del Sistema de Contabilidad Integrada. Asimismo, se hace constar que a la presente fecha, el Congreso de la República de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas no han transferido ni se ha recibido ningún monto por este concepto. Además de ello, honorables magistrados, con fecha 21 de enero del año 2015 se emitió un oficio signado por la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, dirigido al Ministro de Finanzas Públicas, donde se le hace saber lo siguiente: molesto su atención a efecto de manifestarle mi preocupación por la situación financiera de la institución que represento, pues se acerca el final del presente mes y debido a ello se hace imperante el pago de la nómina, servicios básicos y proveedores que coadyuvan al funcionamiento del Ministerio Público. A la presente fecha ha excedido el plazo para hacer efectivo el primer aporte del año en curso. Además, es el caso, señor ministro, que nos adeudan un monto acumulado de 367 millones de quetzales que no se hizo efectivo en el ejercicio fiscal del año 2014. Ello encuentra respaldo con la certificación emitida por el jefe del Departamento de Tesorería del Ministerio Público de fecha 26 de enero del año 2015, la semana recién pasada, en donde certifica que el día de hoy, lunes 26 de enero del año 2015, siendo las 12:50, no se ha recibido aporte de recursos del Ministerio de Finanzas Públicas provenientes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. De lo anterior, honorables magistrados, se desprende que el Ministerio Público no cuenta con los recursos necesarios para el pago de lo solicitado, máxime que el presupuesto con que cuenta es limitado y escasamente alcanza para el pago de salarios, para el pago de servicios básicos y para cumplir taxativamente con lo que para el efecto manda el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De ahí que con la resolución impugnada efectivamente concurre afectación al debido proceso en perjuicio del Ministerio Público, porque cualquier erogación que vaya a realizar el Ministerio Público debe ser en estricta observancia del presupuesto asignado, tal y como lo regulan el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, 7 y 66 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Hacerlo de forma distinta implica violación de la ley e incluso la comisión de hechos delictivos. De ahí que en tanto el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas no asignen una partida presupuestaria destinada al pago de deudas judiciales, tal y como en reiteradas ocasiones lo ha solicitado el Ministerio Público, esta institución no puede proceder, pues sería ilegal. Es por ello, honorables magistrados, que no se justifica el plazo fijado al Ministerio Público y menos aún el apercibimiento decretado en cuanto a certificar lo conducente en contra de la autoridad que resulte responsable por el no pago de lo solicitado. En ese sentido, y siendo que existe violación constitucional, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales del Ministerio Público, con todo respeto, solicita que el fallo impugnado sea confirmado y como consecuencia de ello, el presente amparo otorgado al dictarse la sentencia que en derecho corresponde. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.